Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy como siempre. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de cosas positivas. Como ya habrán visto por el título del vídeo, hoy vamos a abordar un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo y que lamentablemente no son las noticias más alegres. Vamos a hablar de Demet Özdemir y una triste noticia que ha sido revelada por un periodista. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Demet, al igual que yo, y por eso quise traerles esta información para que estemos al tanto. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy podría ser un poco impactante, pero siempre con el respeto y la objetividad que nos caracterizan. Y antes de sumergirnos de lleno en este asunto, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos la información más candente del mundo del entretenimiento. La noticia que ha salido a la luz y que ha sido destapada por un reconocido periodista, apunta a un aspecto de la vida privada de Demet Özdemir que hasta ahora se mantenía en un segundo plano o directamente desconocido para el público general. Y es que, como sabemos, la vida de las celebridades a menudo está bajo el escrutinio constante de la prensa, y a veces salen a la luz detalles que nos hacen ver a estas figuras públicas desde otra perspectiva. En este caso, el periodista en cuestión, cuya trayectoria y credibilidad no están en duda, ha compartido información que sugiere una situación delicada, un momento de dificultad o quizás un obstáculo en la vida personal de Demet que ha llegado a su conocimiento y que ahora considera pertinente compartir con la audiencia. No se trata de un rumor infundado, sino de una revelación que, si bien puede ser dolorosa, también nos acerca un poco más a la humanidad de esta talentosa actriz. La información gira en torno a algo que ha afectado su tranquilidad o su bienestar, y que hasta cierto punto podría haber influido en su vida profesional o personal de maneras que aún no percibimos completamente. Es importante recalcar que, si bien esta noticia es catalogada como triste, no debemos caer en la especulación excesiva ni en juicios. El periodismo de espectáculos, cuando se hace con responsabilidad, busca informar, no difamar. Y en este caso parece que la revelación busca arrojar luz sobre un aspecto de la vida de Demet Özdemir que quizás ella misma no ha querido exponer públicamente, pero que por las circunstancias ha llegado a oídos de la prensa. La naturaleza exacta de esta triste noticia es lo que ha generado mayor intriga. Se trata de problemas de salud, de dificultades familiares, de una ruptura sentimental inesperada, o tal vez de un revés en su carrera que la ha afectado profundamente. El periodista ha sido cauteloso con los detalles explícitos, pero las pistas que ha dejado apuntan a algo de una carga emocional considerable. Lo que sí ha trascendido a través de las fuentes cercanas a este periodista y a los círculos del espectáculo turco es que esta información no es reciente, sino que viene gestándose desde hace un tiempo, y ha sido un proceso largo para que el periodista pudiera confirmar los hechos antes de hacerlos públicos. Esto le otorga aún más peso a la noticia. Demet Özdemir, conocida por su carisma, su talento actoral que la ha llevado a protagonizar exitosas series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, y su reciente participación en la plataforma de Netflix, ha mantenido hasta ahora una imagen pública bastante positiva. Es por eso que esta revelación de una triste noticia cae como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. El periodista, al compartir esta información, no lo hace con afán de chisme, sino como parte de su labor de informar sobre la realidad que rodea a las figuras públicas. Se entiende que ha habido un esfuerzo por contactar a la representante de Demet Özdemir o a su círculo cercano para obtener una declaración oficial, pero hasta el momento parece que no ha habido una respuesta concreta o que se ha optado por el silencio, lo cual, en el mundo del espectáculo, a menudo dice más que 1000 palabras. Este silencio puede deberse a diversas razones. Quizás la situación es demasiado personal para ser comentada, o quizás están esperando el momento adecuado para abordar el tema. Ahora, para ser más específicos sobre lo que se ha insinuado, sin caer en la especulación desmedida, podemos interpretar que la triste noticia se refiere a un evento o una serie de eventos que han impactado negativamente en el estado anímico de Demet. Algunas de las conjeturas más fuertes, basadas en lo poco que se ha filtrado, apuntan hacia una decepción significativa en el ámbito personal. Podría ser algo relacionado con sus relaciones interpersonales, quizás un asunto familiar que la ha conmovido. O profundamente o incluso un desafío de salud que, aunque no se ha especificado, ha sido lo suficientemente importante como para ser digna de mención por parte de un periodista de renombre.
Es crucial recordar que aunque Demet Özdemir es una figura pública, sigue siendo una persona con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios momentos de fragilidad. Ver a alguien a quien admiramos pasar por un momento difícil siempre es conmovedor. Y si bien la curiosidad es natural, debemos manejar esta información con empatía y respeto. El periodista, al exponer esta noticia, también nos está invitando implícitamente a reflexionar sobre la presión que sufren las figuras públicas y cómo, a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo seres humanos vulnerables. La forma en que esta noticia se ha presentado también sugiere que podría tratarse de algo que ha estado afectando su vida privada durante algún tiempo, y que el periodista ha optado por hacerlo público ahora. Quizás porque ha considerado que es un momento en el que la información ya no puede ser contenida o porque cree que es importante que el público esté al tanto de las dificultades que pueden enfrentar incluso las estrellas más brillantes. Es posible que esta situación haya sido la causa de algunos cambios sutiles en su comportamiento público o en su aparición mediática, algo que quizás hemos pasado por alto. Podríamos especular con mucha cautela sobre el tipo de tristeza que podría estar experimentando. Si imaginamos escenarios, podría ser la pérdida de alguien cercano, un conflicto familiar de gran envergadura, o incluso un problema de salud que ha requerido su atención y que ha sido un motivo de preocupación. Sin embargo, y lo vuelvo a enfatizar, estas son solo especulaciones. Lo que sí es seguro es que la fuente de esta noticia es confiable, y que el periodista no estaría compartiendo algo de esta naturaleza a la ligera. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas perfectas en las alfombras rojas y los personajes carismáticos en pantalla, hay personas reales con vidas complejas y desafíos que enfrentar. Y a veces, esas luchas personales se filtran en la esfera pública, a pesar de los esfuerzos por mantenerlas privadas. La noticia, al ser calificada como triste, nos da una indicación clara de que no se trata de un escándalo o de algo que genere polémica positiva, sino de una situación que podría evocar compasión y comprensión. En resumen, mis queridos amigos, lo que el periodista ha revelado sobre Demet Özdemir es una noticia que apunta a un momento de dificultad en su vida personal, un suceso que ha sido calificado como triste y que por su naturaleza ha sido objeto de atención mediática. No tenemos todos los detalles específicos, y es importante respetar la privacidad de Demet Özdemir en este sentido. Sin embargo, la información nos llega de una fuente confiable y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida de las figuras públicas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar esta información. Sé que a veces abordamos temas que pueden ser un poco delicados, pero mi objetivo es siempre mantenerlos informados de la manera más objetiva y respetuosa posible. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que es importante que el público esté al tanto de estas situaciones, o consideran que la vida privada de las celebridades debe permanecer fuera del foco mediático? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para mí. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Y si creen que a algún amigo o conocido le podría interesar esta información, no duden en compartirlo. Por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito nuevamente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Chao.